Capítulo 3. Los inventos de Ociel. El bebé estaba en el suelo de su habitación, concentrado en ordenar sus crayones por colores y tamaños. Cada fila era un gradiente perfecto, los rojos más intensos al inicio, pasando por naranjas, amarillos, verdes, hasta llegar a los azules más profundos. Cerca de él, los carritos estaban organizados en fila, formando pequeños arcoíris que parecían brillar bajo la luz de la ventana. Cada vez que un carrito no estaba en su lugar exacto, Ociel lo apartaba con cuidado y lo volvía a colocar, como si cada objeto tuviera su propio lenguaje silencioso. Mientras acomodaba los objetos, Ociel comenzó a experimentar con unos tubos para el cabello que había encontrado en un cajón. Los colocó al centro y, con mucha precisión, usó las tapas como alas. Poco a poco, había creado un avión que parecía listo para despegar. Lo movía hacia adelante y hacia atrás, observando cómo las alas se mantenían firmes gracias a las tapas. «Mira, mamá», dijo Ociel con orgullo. «Mi avión». Su mamá se inclinó para observarlo, sonriendo. Sabía que estos juegos simples eran mucho más que entretenimiento. Eran una forma de que Ociel explorara, aprendiera y se expresara. No existía un manual para ser padres perfectos. Nadie les había enseñado que observar, acompañar y celebrar cada pequeño logro era lo más importante. «Eso es maravilloso, Ociel», respondió ella. «No necesitamos ser perfectos. Solo acompañarte», Ociel asintió, satisfecho. Para él, cada carrito, cada crayón y cada tubo tenía un propósito. Todo encajaba con paciencia y cuidado, y cada gradiente de color era una historia silenciosa que solo él podía leer. Decidió combinar sus carritos y crayones en una gran ciudad de colores. Colocó los carritos en filas que se extendían a lo largo del suelo y rodeó cada fila con crayones correspondientes. Luego puso su avión de tubo sobre la ciudad, como si estuviera listo para explorar todos los rincones de ese mundo de colores que él mismo había creado. Esa tarde, mientras el sol se escondía, Ociel miró su creación con satisfacción. La ciudad de colores y su avión improvisado le recordaban que no existía un manual para ser mamá o papá perfecto. Todo era aprendizaje, imaginación y paciencia. Cada día traía nuevas formas de descubrir, crear y acompañar, y en cada gesto simple había magia y amor. Antes de dormir, Ociel abrazó a Jeremy Amherst, su gato favorito, y sonrió. Sabía que mañana habría nuevos carritos, crayones y tubos para inventar otra historia, y que cada objeto era una oportunidad para aprender algo nuevo sobre el mundo, y sobre él mismo.